Hermanos, buenos días en el Señor. Vayamos a Gálatas 5:7. Nos dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, un día más, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú guiándonos, Señor. Guíanos, Señor. Endereza nuestra senda, Señor, hablando a estos corazones, Señor. Quita, Señor, toda incredulidad, Padre. No permita, Señor, que nadie se quede en esta carrera maravillosa, Señor. Padre, fortalécenos cada día más en fe, en arrepentimiento, Señor. Muéstranos, Señor, muéstranos la maldad que aún queda en nuestros corazones, Señor, y sálvanos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos estorba para no obedecer a la verdad? Este es el título de la prédica de hoy. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Hablemos un poquito de la carta de los Gálatas. Nos dice Hendricks, la epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido el matrimonio con ella. Es mi Catalina. Así hablaba Lutero, quien consideró a Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma. Bueno, nosotros hablábamos que debería ser el grito de reforma de la protesta, el grito de la protesta, porque tenemos claro que uno no puede reformar lo que está podrido. Volvamos al comentarista bíblico. La gran carta de libertad religiosa, decía Lutero, la declaración cristiana de la independencia. Es importante porque en cualquier época responde la pregunta más fundamental que pudiera levantar el corazón humano. ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad del temor? Esas serían las preguntas. Miremos cómo está dividido el libro, la carta. El capítulo 1 y 2 nos habla del origen del Evangelio y nos aclara que es de origen divino, no humano. El capítulo 3 y 4 nos habla de la defensa del Evangelio. Tanto la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, como la vida, o sea, la experiencia y la historia pasada, dan testimonio de su veracidad, porque es inspiración divina. El capítulo 5 y 6 nos habla de la aplicación del Evangelio. Nos dice que el Evangelio es el único que produce verdadera libertad. Por tanto, que los Gálatas estén firmes así como Pablo lo está. Quien se gloría en la cruz de Cristo. En el capítulo 5, que es el que vamos a trabajar, Pablo nos habla de la libertad, de la liberación. Al respecto de ello, el comentarista bíblico nos dice: esta liberación a veces se concibe como un rescate de la culpa y del poder del pecado. Por tanto, la libertad de una conciencia acusadora, la libertad, o nos libera mejor, de la ira de Dios y de la tiranía del pecado. El contexto indica que él está pensando particularmente en la libertad de la ley, esto es, en la liberación de la maldición que la ley pronuncia sobre el pecador, que ha estado tratando esforzadamente, lógicamente sin ningún éxito, de lograr su propia justicia. Pero ahora, por la gracia de Dios, se ha vuelto a Cristo y a la salvación que únicamente hay en Él. Hermanos, innegablemente,
Pablo está haciendo una dura crítica contra los judaizantes que estaban poniendo pesadas cargas en los creyentes y los estaban desviando, eso es lo más terrible, del camino de la gracia, para llevarlos al valle de la justicia propia que solo conduce a la condenación. En términos materiales, por decirlo así, el Señor los estaba librando, como ya se ha explicado en este rebaño, de la dura ley ceremonial, del sacrificio diario, el sacrificio constante y permanente de animales para expiar las culpas, para celebrar las fiestas, para hacer los tratados de paz, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo nos libra de todo esto? Por medio del sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Amén. Con este se daba fin a todos los sacrificios para entrar, o mejor, dar vigencia al nuevo pacto, el pacto de la sangre redentora. Pero hermanos, el sacrificio perfecto nos libera solo de la ley ceremonial y de las más de 600 normas judías. El Cordero perfecto, el Cristo, el Redentor, el justo, moriría en el más cruento e injusto sacrificio para liberarnos tan solo de un pesado yugo en la tierra. La humillante muerte en la cruz terminaría en la gloriosa resurrección del Señor, tan solo para liberarnos de estas leyes ceremoniales y leyes judías. Y no estamos negando, hermanos, la dureza de la ley ceremonial que Dios había puesto sobre un pueblo rebelde y de dura cerviz, para que éste pudiera comprender luego las maravillas del sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto, hermanos, también otorga la más maravillosa libertad, otorga el más maravilloso premio, la salvación espiritual. Ante la imposibilidad del hombre de cumplir perfectamente toda la ley y de poderse justificar a sí mismo. Por eso el Señor nos envió un Redentor. El comentarista bíblico nos habla de varios elementos que ya hablamos en el capítulo 5. Comencemos a enumerarlos. El primero nos decía un rescate de la culpa y el poder del pecado. Estábamos, hermanos, bajo el poder de la culpa y bajo el poder del pecado. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos 6:18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos recuerda y nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, cuando estábamos en incredulidad, ¿éramos en verdad libres, como dice el mundo? ¿Teníamos libertad para escoger y hacíamos en verdad lo que a bien quisiéramos? Una y otra vez hemos dicho que no. No éramos libres, por el contrario, éramos esclavos. Sí, viles esclavos del pecado e incapaces de toda buena obra. Y nuestras supuestas buenas obras en el mundo, hermanos, no eran ni siquiera trapos de inmundicia. A lo mucho, y por mucho, serían los vendajes de los muertos que estaban en putrefacción. Sí, éramos peores que los fariseos. Por fuera, blancos. La gente nos veía bien, con una supuesta alegría. La blancura del fariseo.
Pero nuestra mente, cuerpo y corazón estaban llenos de engaños, fornicaciones, asesinatos, borracheras, lujurias, contiendas, avaricias, codicias. Interminable sería la lista de los pecados a los que estábamos o en los que estábamos sumidos y esclavizados. Como hemos dicho una y otra vez, no éramos más que muertos andantes. La aparente felicidad de nuestros rostros, como dice la Escritura, no hacía más que testificar contra nosotros mismos, porque como Sodoma publicábamos nuestro pecado, no lo disimulábamos. Ay de nuestra alma, porque amontonábamos mal para sí mismos. Esta era nuestra condición, la condición del mundo, la condición del vil esclavo que se cree libre porque su cruel amo, Satanás, le da pan y circo. La felicidad del cerdo en la cochera, que es engordado para luego ser devorado. Esa era nuestra libertad, hermanos. Éramos esclavos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, nos liberó para ser siervos de la justicia. Dirán los mundanos, pero los hizo siervos. Claro, hermanos, siervos de la justicia, siervos del Dios fiel, que nos llevará a salvación eterna, siervos de aquel que nos enjugará toda lágrima de nuestros ojos y quitará la muerte y el dolor. Sí, el mismo que nos azota cada vez que nos desviamos para enderezar nuestras sendas. Pero ustedes los del mundo, son esclavos de aquel que con lisonjas y falsa felicidad los lleva al pecado, los incita al pecado para luego llevarlos a la más horrenda expectación de juicio y de castigo. Vaya libertad, hermanos. Hay que recordarle al mundo que en las cosas de Dios solo hay blanco y hay negro. No hay gama de grises, como dicen ellos. ¿Eres siervo de Dios para salvación o esclavo del diablo para condenación? Recordemos Apocalipsis. Ya fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi presencia. No hay más, no hay más. O estás en un lado o estás en el otro. Pero yo no puedo tener un pie en el cielo y otro en el infierno. Ni mucho menos me puedo parar en la mitad. Acompáñenme, hermanos, a Romanos 6, 22 y 23. No se nos olvide que el capítulo nos está hablando de libertad. Todo el capítulo 5 nos habla de libertad. Y por eso nos hace la pregunta, ¿qué nos estorbó? Nos dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, fuimos liberados para ser siervos de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos ofrece y da el Señor: vida eterna, gloria eterna, alegría eterna. Eso es lo que nos da y nos libera del pecado. Segundo, nos dice el comentarista que nos liberó de una conciencia acusadora. El Señor nos libera hasta de nuestra conciencia. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Génesis 6, 5. Por más impío que sea alguien, no puede negar que su conciencia lo acusa todos los días. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Esa es la conciencia del hombre sin Dios. De continuo solo tiene en el corazón los pensamientos para hacer el mal. Eso eran nuestros pensamientos, maldad y pecado. Por eso no pocos pretenden negar la existencia de Dios para darle lisonjas a su conciencia. Creen que negando la existencia de Dios se librarán del castigo eterno. Pero por hipócrita que sea consigo mismo el impío, sabe en su interior que es un vil pecador. Su conciencia lo señala y lo acusa. Pero no podemos negar que hay una clase de impíos que tienen tan encallecida su conciencia, les han dado tal cantidad de lisonjas que pareciera que su maldad hubiera sido tapada totalmente. Entre ellos están todos los que vienen de Roma, que se inventaron la salvación por obras. Y por otro lado, hermanos, están los falsos protestantes, que al igual que los primeros, les hicieron creer haber alcanzado la salvación por sí mismo y por medio de sus pastores. Decreto, establezco, declaro que vas al cielo. Eso les han dicho. Unos y otros detestan la palabra de Dios cuando ésta los confronta, cuando ésta les muestra sus pecados, cuando su conciencia los acusa. ¿Quiénes son más duros para predicarles? ¿De verdad? ¿El ladrón? ¿El delincuente? ¿El borracho? ¿O el que va todos los domingos a misa? ¿O el que va todos los domingos al culto? ¿Cuáles son más duros de predicarles? Es que nosotros somos buenos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Para dónde se irían si se mueren? Para el cielo. Porque hemos hecho buenas obras y muestran sus obras. Pero todos hemos hablado también, hermanos, con los don buenos. Los que afirman que nunca han mentido, nunca han robado, nunca han adulterado, nunca han blasfemado y nunca han codiciado. Eso dicen. Pero estemos seguros, hermanos, que en el momento de la muerte, en ese momento sí sentirán los terrores de ella. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusará. Tarde o temprano, la conciencia los acusa. Por eso nosotros, por la gracia de Dios, prestamos oído a su palabra, aquella que nos llegó por sus enviados y por la cual el Señor nos dio conciencia de pecado y arrepentimiento, y con su sacrificio nos lavó de todo mal y nos liberó de que nuestra conciencia nos acuse. Acompáñenme en Hebreos 10:22. Claro, hermanos, eso no quiere decir que nosotros no tengamos convicción de pecado, ¿cierto? Eso no quiere decir que nosotros no seamos conscientes de que hemos pecado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mirar la diferencia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la diferencia. Esto es lo que hace el Señor en nosotros. Purifica nuestros corazones de mala conciencia y nos lava los cuerpos con agua pura. No con aguas mágicas, con agua pura, hermanos. Es Cristo quien nos ha liberado. Es Cristo quien ha transformado nuestros corazones y todo nuestro ser. Es Él quien ha purificado y transformado nuestro corazón y con Él nuestra conciencia. ¿De qué más nos ha liberado el Señor? Numeral 3. Nos ha librado de la ira de Dios. De eso nos ha liberado el Señor. Acompáñenme a Salmo 7:11. No se nos olvide, hermanos.
que nosotros estábamos antes de Cristo bajo la ira de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 7:11. Nos dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y nosotros éramos impíos. Y si miráramos, éramos de los peores impíos. Este era el sentimiento de Dios contra nosotros. Ira santa por culpa de nuestra desobediencia, esa que nos llevaba al pecado. ¿Cuál era la actitud del único que lo ve todo frente a nosotros? ¿Cuál era la actitud de Dios frente a nosotros? La Escritura nos lo dice claramente. El arco está tensado. Creo que es suficiente pensar en eso. Estábamos en la mira de su justicia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con nuestro pecado, no solo nos habíamos hecho esclavos del mal y siervos del maligno, sino que nos habíamos hecho objeto de la ira del santo y justo, de aquel que quiere que nadie se pierda, aquel que envió a su Hijo único a rescatarnos, a comprarnos al más alto precio, el precio de su gloriosa sangre. Sí, hermanos, Él dio su vida a cambio de nuestra libertad. La libertad en Cristo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar eternamente agradecidos y estar en la capacidad de esclavizarnos a Él? Y cuando pienso en lo que Él vio en mí para escogerme, en lo que vio en cada uno de ustedes para escogernos, lo amo más y más. Todos sabemos que entre todos los hombres, el Señor nos escogió a nosotros. Entre todos. No lo escogimos nosotros a Él. Su obra siempre es completa y perfecta. Por el contrario, cuando nosotros no lo estábamos buscando, por el contrario, estábamos huyendo de Dios. Eso era lo que nosotros hacíamos. Como decía, cada vez que pienso en aquello que el Señor vio en mí, no puedo dejar de llorar de alegría y de gratitud. ¿Qué hice? ¿Qué hice para que el Señor me escogiera? No podemos negar que nosotros, cada uno de nosotros, llamamos su atención. Llamamos la atención de Dios. Cuando pienso en ello, imagino a Cristo con sus vestiduras blancas, sin mácula, caminando por el mundo, mirando a quién escoger, mirando los estragos que el mundo del pecado ha hecho en cada uno. Mira unos enfermos leves y otros graves por el pecado. Imagino que el nivel de gravedad del pecado es la que marca la magnitud del castigo eterno, o la mayor cercanía a las llamas, o el nivel de ardor. Imaginemos al Señor pasando por las alcobas del hospital, porque eso es el mundo, un hospital de enfermos por el pecado. Pasa por las habitaciones, luego pasa por cuidados intensivos y de un momento a otro pasa al sótano, allá donde están los desahuciados, aquellos cuyo pecado ha llegado a tal nivel que se ha convertido en una gangrena que ha podrido todo su espíritu, y por eso nos han llevado al sótano, para que nuestro putrefacto olor de pecado no contamine más a los demás, no contamine más terriblemente a los otros enfermos. Eso éramos nosotros. Entonces, el Señor, al ver nuestro horripilante estado, se conmovió hasta lo profundo de su santo corazón. Se llenó de ese sentimiento indescriptible, donde se combina la lástima, la tristeza y el dolor. Y sin importar que se manchase su ropaje blanco, que se pudiera ensuciar,
nos tomó en brazos, nos limpió en una a una nuestras llagas, retiró la piel podrida, retiró los huesos y el corazón podridos y nos dio una nueva vida. Eso fue lo que llamó la atención de nuestro Señor, nuestra inmundicia, nuestra podredumbre. Estábamos desahuciados. Hermanos, eso es lo único que nosotros aportamos en esta relación con Dios, nuestra inmundicia y nuestro pecado. Por todo esto, cuando leo la cita base con que iniciamos esta prédica, escucho un grito desgarrador de Pablo, un llamado desesperado para que nadie se desvíe del camino. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermano, mira de dónde nos ha sacado el Señor. Recordémonos que nos recogió cuando estábamos desahuciados, cuando nuestra alma podrida por el pecado se deshacía. Por eso quiero preguntarte hoy, después de haber sido rescatados, después de haber sido limpiados, después de haber sido bañados y purificados, es necesario que preguntemos, ¿quién te estorba para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorba? Los judaizantes como Satanás parecían hablar al oído para sacar del camino de la gracia a muchos y llevarlo al sendero de las obras muertas. ¿Y a ti? ¿Quién te habla al oído? ¿Quién te estorba? ¿Qué te estorba, hermano, para no obedecer y entregarte a la verdad? Hermano, amigo, ¿qué te impide entregarte totalmente a tu Señor? ¿Qué te impide rendirte a sus pies, a su palabra? ¿Qué te impide la obediencia total a tu Señor? ¿Será tu vanidad, tu orgullo, tu somnolencia, tu avaricia, tus malos deseos, tus pensamientos lujuriosos, tu codicia, tu justicia propia, tu amor propio, tus deseos de surgir en el mundo, tu envidia, tus rencores, el temor a los hombres? En pocas palabras, ¿cuál es el pecado o los pecados que te impiden obedecer a la verdad? Y tú, incrédulo, que tratas de escapar a la justicia divina negando al Señor. Tú, el de la justicia propia, que pretendes alcanzar el cielo por medio de tus obras muertas. Tú, sí, tú, que no conoces la Escritura y aún te llamas cristiano. Tú, que niegas la justicia divina y el juicio final. Tú, que pones las esperanzas en ídolos, en las criaturas y no en el Criador. Tú, que aún crees que el sacrificio del justo, que sus padecimientos y que la ira del Padre sobre el Hijo fue tan solo para darnos prosperidad económica. Tú que te ofendes cuando te hacemos el llamado del Evangelio al arrepentimiento. Tú, borracho, tú, ladrón, tú, mentiroso, tú, rebelde, tú, homosexual, tú, fornicario, tú, adúltero, tú, codicioso, tú, avaro, tú, blasfemo, sí, tú, pecador. Escucha la palabra del Señor y recuerda lo que Él dijo. Si hoy oyes su palabra, no endurezcas tu corazón. Entiende que tu supuesta libertad en el mundo o en la falsa doctrina no es más que esclavitud en el pecado, la misma que te llevará a condenación. Escucha cuál es tu principal dificultad y escucha tu final si no vas al Señor en arrepentimiento. Acompáñame a Romanos 2, 5 al 6.
¿Cuál es el final? Nos dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Y tú? ¿Tú qué te decías hermano? Y que afirmabas amar a tu congregación y ser fiel al Señor en todo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Los que hemos podido observar, o lo que hemos, podido observar, hermanos, en todos estos tiempos, es que el pecado opera en los falsos hermanos de la misma forma. Parecen creyentes fieles al Señor, unos lectores y otros estudiosos de las Santas Escrituras, siempre con una gran apariencia de piedad, siempre resaltando la sana doctrina de la iglesia y pretendiendo ser como los de Berea. Y ojalá todos fuéramos como los de Berea. Todos ellos, implacables ante el pecado del prójimo, listos con el dedo acusador, siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Por lo general, son aquellos que se la pasan preguntando: ¿puedo? No puedo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Claro, en el sentido de la justicia propia o de justificar su pecado, no de buscar consejo, porque todos buscamos consejo. Es para eso. ¿Puedo o no puedo? Para buscar justicia propia o para justificar su pecado. ¿Solo se diferencian unos de otros? En que mientras unos quieren saltar la cerca para dirigir el rebaño, los otros quieren pasar inadvertidos para que su pecado no se haga evidente. Todos tienen una gran apariencia de humildad y de obediencia, pero apenas aparece la exhortación, apenas se les confronta con su pecado, cae la piel de oveja y aparece el lobo convertido en juez y verdugo, achacando su implacabilidad, su orgullo y su vanagloria a otros. Y del evangelio de la justicia divina pasan de un solo salto al evangelio del falso amor. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Corrías bien. Hermano Javier, estarán pensando algunos, ¿por qué había quitado la parte A del versículo? Porque Pablo hablaba a los creyentes gálatas, a quienes él conocía, y les decía: vosotros corríais bien. Pero hermanos, hay que reconocer que cuando aparece el lobo lleno de odio, respirando rencor por todos los poros, nos preguntamos si en realidad corrían bien. Corrían bien. O como Judas, solo estaba esperando el momento oportuno para vender a su Señor. No se puede negar el gran dolor que se siente cada vez que suceden estas cosas. Pero luego voy a Cristo a pedir perdón y a preguntarle: Señor, ¿acaso es época de la siega? ¿Y el Señor simplemente está separando el trigo de la cizaña? Solo el Señor lo sabe y Él lo dirá a su tiempo. Mientras tanto, nosotros seguiremos obedeciendo al Señor, seguiremos orando por quienes nos persiguen y para que el Señor les conceda arrepentimiento
si es su santa voluntad. Nosotros simplemente diremos como Esteban: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. A todos los que de una y otra forma, por lo menos venían asistiendo a las iglesias de sana doctrina y se han apartado, queremos volverles a preguntar: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A quienes asisten a Roma, a las iglesias de la teología de la prosperidad y en general a las iglesias de falsa doctrina, es necesario que escuchen la orden del Señor. Apocalipsis 18, 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es necesario que unos y otros vayan en arrepentimiento, vayan a Cristo, vayan a Él, a su evangelio, y que clamen por un nuevo nacimiento, porque su palabra es clara. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y tú, hermano, tú corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué otra cosa puede decir el Señor por medio del apóstol a aquellos que van quedando tendidos en el camino, o aquellos que poco a poco se van desviando? ¿Qué más les puede decir? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que pregunta el Señor por medio del apóstol. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Venías en el sendero de Cristo, en su evangelio. ¿Quién os estorbó para seguir un evangelio diferente? Amigo, venías en el camino, habías escuchado la palabra del Señor, deseas caminar por el sendero de la verdad, deseas comprender el evangelio de Cristo, deseas estar agradecido con el Señor que te rescató, que pagó por ti, que murió para rescatarte, que te dio libertad en Él, que te sacó de ese sótano de inmundicia. ¿Y ahora te alejas para seguir un evangelio diferente? En cuanto a Roma y la iglesia moderna, la ignorancia y el pecado los ha llevado siempre a seguir un evangelio diferente, diferente al de la gracia, diferente al de la fe y el arrepentimiento. Ellos siempre se han dejado seducir por lisonjas con las cuales alivianan sus pecados para perderse en otros caminos y adoptar otros evangelios que únicamente les llevan a condenación. Como a los cerdos, los engordan para luego devorarlos. ¿Y tú hermano, seguirás firme en el camino del Señor? ¿Fiel al evangelio y fiel a tu Señor? Recuerda la advertencia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, hermano, cuidado con esconder y permitir pecados en tu vida. Cuidado con escuchar susurros. Cuidado con dar lugar a la duda. Cuidado, hermano, con dejar de orar. Cuidado con no aborrecer el pecado para luego poderlo mortificar. Cuidado, hermanos. Pero tú que decías conocer la palabra del Señor,
¿Y tú que parecías transitar por sus caminos? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Acompáñenme, hermanos, a Gálatas 4, 8 y 9. Gálatas 4, 8. Una vez más el Señor nos recuerda. ¿Qué nos dice el Señor? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Venías caminando bien. ¿Quién nos estorba? En verdad, ¿puede algún cristiano verdadero imitar al pueblo de Israel en el desierto? Cuando luego de ser liberados con fuerza y poder, añoraron la opresión de Egipto. Hermanos, ¿estás añorando el sótano y la podredumbre? ¿Quién puede despreciar el sacrificio perfecto? ¿Quién puede pisotear la sangre redentora? ¿Quién puede despreciar a aquel que dio su vida para salvarnos de la condenación? Si tomamos el ejemplo otra vez del hospital de enfermos por el pecado, ¿quién luego de ser sanado, limpiado y vestido, quisiera regresar al sótano de podredumbre? ¿Te devolverás, hermano? ¿Volverás allá? Perdónenme, hermanos, pero no logro entender cómo alguien que ha sido curado, que ha sido restaurado, puede amar tanto el pecado que después de estar sano se vuelva a contaminar de podredumbre para poco a poco devolverse a su lamentable estado inicial. No lo puedo entender. ¿O sería que era tanto el amor por su pecado que solo dejó que lo limpiaran por encimita, que tan solo limpiaran la piel para que ésta se restaurara y no mostrara la podredumbre que aún estaba intacta? Nos limpiaron con pañitos, quitaron el dolor con pañitos de agua tibia. Eso es precisamente lo terrible del pecado, que no solo ciega al pecador, sino que endurece a tal grado su corazón que lo vuelve totalmente insensible ante el mal y ante su desgracia venidera. El problema es porque la carne podrida se ve, huele mal y se aguzana, pero la enfermedad del alma, su podredumbre, no se percibe a simple vista. Por el contrario, al igual que los fariseos, uno se encuentra todos los días, como decíamos al principio, con sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenas de huesos de muerto y de toda inmundicia. Acordemos lo que le decía el Señor a los fariseos. Así también vosotros, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esto, sin lugar a dudas, es lo que pasa con los falsos creyentes, los falsos maestros e incluso los incrédulos. En otras palabras, con los hombres de los postreros días. Esos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La Escritura
no solo nos llama a evitarlos, sino que afirma que su condenación no tarda. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, ¿de dónde viene el estorbo? ¿Acaso de la iglesia? ¿O acaso del Señor? Gálatas 5, 8, 9 nos lo cuenta. Vayamos a la Escritura. Pablo lo aclara. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y complementa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, amigo, si alguien te está persuadiendo de abandonar el camino, de torcer el camino, de desviar el camino, debes tener claro que no es Cristo. Cuidado, el llamado te lo están haciendo desde la más densa oscuridad. Pero si el versículo 8, como estamos diciendo, nos aclara que esta persuasión no procede del Señor, el versículo 9 nos alerta sobre el mínimo desvío del camino. Una vez damos ese ejemplo. Los hermanos que son ingenieros, 1 milímetro, medio milímetro, que yo me desvíe en una construcción de 100 metros. Ya lo hemos visto en el país. Se caen los puentes y se muere la gente. Se muere la gente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya desde antes nuestro Señor Jesucristo nos lo había advertido. Mirad, guardados de la levadura de los fariseos. Nosotros podríamos con el Señor decir, de los fariseos actuales y de los judas actuales. Y eso es precisamente lo que busca el falso creyente. Levadura. Buscan un lugar donde alivianen su pecado y decreten por sentencia pastoral su salvación. Eso es lo que buscan. Sí, levadura. Que encubran sus pecados. Hermanos, qué lamentable. Hoy hemos tenido que pasar del mundo del hospital de almas en putrefacción al mundo de cementerios, de sepulcros blanqueados. Hemos pasado. ¿Cuál será el peor lugar? ¿Cuál es el peor lugar? Hermanos, cuéntenme. ¿Ese cementerio de sepulcros blanqueados o el mundo del hospital de almas en putrefacción? Sin lugar a dudas, es ese habitado por los hombres de los postreros tiempos que engañan y serán engañados. El peor lugar es el de los sepulcros blanqueados, el de los hipócritas, los idólatras, el de los de justicia propia, en fin, el lugar de habitación del falso creyente, que piensa que escondiendo sus pecados para ocultar ante Dios la podredumbre de su alma, ya ha sido salvado. Ese es el peor lugar. Sin lugar a dudas, el peor lugar es el habitado por aquel que ha permitido ser engañado por su pecado. ¿Saben por qué? Porque cierra sus oídos a la sana doctrina, encerrándose en el caparazón de su pecado, imposibilitándose así de ir en arrepentimiento y por ende de ser salvado por el Señor. Ese es el peor, porque no hay esperanza. No hay esperanza. Sí,
quienes están en lo que hemos llamado hoy el hospital de almas desahuciadas, cuentan por el contrario con una esperanza. Cuentan con la misericordia de Dios, quien por el puro afecto de su voluntad va al rescate de aquellos a quienes Él quiere escoger. Esa es la diferencia. El precioso, el elegante, el bonito sepulcro blanqueado no tiene ni remedio ni tiene perdón. El otro, si llora y se humilla, el Señor lo rescatará. Ese es el problema del pecado, especialmente del orgullo y la vanagloria, que nos cierran, nos meten en un caparazón de pecado que nadie puede penetrar. Hermanos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Vas trasegando por el camino? ¿Andas en la sana doctrina? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuidado. Hermanos, amigos, a libertad fuisteis llamados, a precio de la sangre del justo fuisteis comprados. La vida de Cristo fue dada a cambio de la tuya, el justo por los injustos. No uses la libertad para pecar. No vuelvas como la puerca lavada a revolcarte en el cielo. Digo pues, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, precisamente de vivir en la carne y por la carne es de lo que nos ha liberado el Señor. Nos ha dado vida nueva juntamente con Cristo, para que con Él vivamos en el Espíritu, apartados de todo mal. Pero es necesario, hermano, que con la fuerza del Espíritu Santo venzas tu pecado, que lo aborrezcas y lo mortifiques. No te asustes si estás con Cristo de calcular el precio de la torre. Entrégate a Él, que Él es justo y misericordioso. Él te respaldará en toda buena obra. Ponte en tus manos, entrégate a Él, que Él es el único que te puede dar vida nueva. Es el único que hace nuevas todas las cosas y tiene el poder para revivir, para hacerte nueva criatura. Solamente, hermanos, no vuelvan la vista al arado. No hagan como a la esposa de Lot. No miren atrás. Vive para Cristo. No abandones la carrera. Recuerda, hermano, que solo el que persevere hasta el final, este será
salvo. No te devuelvas al sótano y la inmundicia. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, levántanos, Señor, susténtanos, Padre. Señor, no nos dejes devolvernos, Señor, a ese lugar inmundo de donde nos sacaste, Señor. Padre, clamamos, Señor, perdónanos, Señor, fortalécenos, Padre. Ay, Señor, perfecciona esa maravillosa obra, Señor, que has iniciado en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.